Yo soy fiel defensora de pensar al menos 3 cosas básicas. ¿Por qué vas a crearla? ¿A quién te diriges? ¿Cuál es tu propuesta de valor? Porque eso también te va a dar claves para luego cómo vas a monetizar, ¿no? O a sacarle una rentabilidad. Esta es Chus Navarro, una especialista en newsletter y consultora de email marketing que está ayudando a cientos de newsletters a crear mejor contenido, crecer y monetizar. Somos nosotros los que elegimos cuándo nos dirigimos a nuestra audiencia. Ha analizado listas de correo de todo tipo y recopilado datos brutales en el estudio de newsletter que publica año a año. El de 2024 es increíble. En este episodio vas a aprender 3 errores que no puedes cometer cuando empiezas una newsletter. La gente te tiene que conocer, no pretendas que el primer toque contigo sea que te dé tu email. Una estrategia sorprendente para hacer crecer tu lista. Pero si al menos apoyarte en una red social, porque ahí te va a descubrir la gente. Y muchos puntos extra que no te puedes perder. La primera pregunta es un poco un tema que lanzo al aire y es el tema de newsletter. ¿Es lo mismo que email marketing o estos dos conceptos se están empezando a utilizar de forma simultánea y no tiene mucho sentido? Es un temazo porque yo no es que me haya parado a analizarlo sesudamente, quizá esta pregunta me venga bien para aterrizarlo, pero yo también tengo esa sensación, ¿no? Como que todo vale como newsletter. Esto es spoiler. Bueno, spoiler no, es disclaimer, es una opinión súper personal de cómo yo entiendo el formato newsletter, ¿vale? Habrá gente que te diga que la newsletter es otra cosa o habrá gente que siga pensando que la newsletter es la típica de MediaMarkt que te manda todos los productos de compra, ¿no? Y de hecho creo que fue Josh Spector, chupito a un gurú, que dijo una vez en un tuit o algo así, era las newsletters aportan valor a la audiencia y el email marketing extrae el valor de la audiencia, ¿no? Y ahí ya estamos como, aterrizando un poco que la newsletter es más un contenido que sirve para divulgar, para informar, para aportar. El email marketing al final es, pues una pieza de contenido que es como un canal para vender, ¿no? O para conseguir esos objetivos de marketing. Bueno, mi visión está muy alineada por ahí, lo que pasa que con el boom de las newsletters y de las listas y de email diario, claro, parece que una lista de correo que vende día sí, día también, es una newsletter. Yo estoy más cómoda llamando la lista de email a esa práctica que newsletter. Desde el punto de vista académico no hay ninguna definición al uso, ¿no? Sí. Y podríamos incluso decir que las newsletters podrían estar dentro de lo que sería el paraguas de email marketing, sí, ¿no? Total. O sea, como una rama que se desmembra desde ahí. Sí, pero fíjate, perdona que te corte. Hoy en día, según viene la vertiente más de tendencia de newsletters de Estados Unidos, yo sí que suelo diferenciar la newsletter en sí misma como un producto, que es un medio en sí y que muchas veces se monetiza como la newsletter el último fin o con patrocinios, etcétera, y la newsletter como ese canal, ¿no? Ese canal de venta que ahí sí que es ya puramente email marketing. Sí, está claro que además el uso es completamente diferente. Creo que es una distinción que poco a poco va a ir calando y que el nombre newsletter, si lo traducimos literalmente, ¿no? Estas cartas con noticias, podríamos decir que está un poco más pensado para aquellos emails que te llegaban de MediaMarkt con las últimas novedades de producto y que ahora pues tienen un enfoque diferente y que está cambiando un poco pues eso, cómo lo comprendemos. ¿Por qué crees que ahora mismo esto está siendo tan potente para los proyectos online? ¿Por qué el email es una herramienta tan tocha? Bueno, aparte porque se está divulgando más sobre el ROI que tiene, ¿no? La rentabilidad que te da un email frente a poner un tweet o poner un reel. Yo creo que la diferencia clave es el hecho de estar inundados por infosicación de publicaciones en redes sociales y tal, que dependen de algoritmos, y precisamente tener el email no depende de algoritmos. Somos nosotros los que elegimos cuando nos dirigimos a nuestra audiencia. Otra cosa es que te abran o no te abran, pero somos nosotros los que elegimos y los que tenemos a nuestra audiencia, no estamos en casa ajena, ¿no? Entonces yo creo que esa es el no depender de algoritmos y el tener un valor tan fundamental hoy en día como es el email de alguien, es lo más importante. A mí me parece que ahora mismo es uno de los canales como más antiguos, esto pasa mucho, ¿no?
el más antiguo, pero que de repente hemos entendido el valor que ha tenido siempre y quizá un poco con las nuevas herramientas, ¿no?, que han ido surgiendo alrededor de este canal, ¿no? Toda la capacidad que tenemos ahora de segmentar por listas o impactar de un modo más o menos fácil desde un software que nos lo pone, entre comillas, con 4 clics, también ha fomentado, ¿no?, que le veamos más valor y que cualquiera pueda acceder a empezar a utilizar este tipo de estrategias, entiendo. Total. Y también, ya te digo, por lo que se divulga sobre ello y si de las personas como tú llamaste una vez, ecos de contenido, que depende de las fuentes de las que beba, pues normalizan más que se venda full por email que divulgues contenido más formativo y luego vendas, etcétera, ¿no? Pero al final, todos los que hablamos del medio estamos fomentando a que sea un medio, pues masivo y que se normalice y que se potencie, bien sea para vender, bien sea para trabajar tu marca personal, para construir una audiencia, para lo que sea. Entonces, bueno, la popularización del formato, aunque es muy antigua, pero bueno, esta conversión que está viviendo es muy positiva para los proyectos digitales y también para esta economía de creadores, ¿no? Sí, es que ahora mismo vemos muchos proyectos que incluso no solamente utilizan el email como una herramienta, sino como el proyecto en sí mismo, ¿no? O sea, sustentan tanto el contenido como el negocio en el canal de email, pues creando pues emails de pago, o sea, ese tipo de suscripciones de emails que necesitas pues pasar una pasarela de pago, una barrera de pago. O sea, como que ya la evolución incluso ha dado tanto valor a este canal que lo ha convertido en sí mismo en un producto, pues el sí. negocio. Sí, total. Bueno, es brutal. No sé, yo creo que para que la gente pueda comenzar con buen pie, vamos a ver las cosas que no tienen que hacer, que es una de las principales preocupaciones. Entonces, ¿cuáles crees que son los errores más comunes que debemos evitar, sobre todo cuando empezamos, ¿no?, en una newsletter? A ver, veo muchos, pero el que más me llama la atención, porque hoy en día es como que es muy común, es el pretender que la newsletter sea la parte de arriba del funnel, ¿sabes? No trabajo en ningún otro canal, pero suscríbete a mi newsletter, ¿sabes? Porque mola. O sea, ese trabajo de discovery, ¿no? De descubrir quién eres y si me gusta lo que haces, cuál es tu propuesta de valor, etcétera, ya te doy mi mail. Creo que eso hoy en día se está perdiendo. Y a ver, que sí, que nadie le gusta publicar en redes sociales o tener un podcast o tener un canal de YouTube, pero ostras, es que la gente te tiene que conocer. No pretendas que el primer toque contigo sea que te dé tu email. Y eso, ostras, lo veo mucho y es algo que es como los atajos, ¿no? Que todos queremos atajos, todos queremos ya, ala, que me dé el email para crecer la lista de suscriptores. Y es como que no. O sea, primero hay otros pasos previos que son otros tipos de contenidos y luego ya está el email. Y ya veremos qué técnicas hay para que a cambio de algo me den el email. Pero ostras, lo veo cada vez más y no sé cómo hacer para decir que, oye, no, es que hay que currar antes de que te den el email. Y ese, vamos, para mí es el error más común. Me parece como un fallo como en la matriz que quizá también fomentado por esa nueva oleada o más presencia que tienen las newsletters ahora da la sensación de que, bueno, creo la newsletter y ya está, ¿no? Claro. ¿Y por qué no se está suscribiendo la gente? ¿Y por qué no estoy teniendo nuevas altas, ¿no? Y es porque podríamos decir que encaja la newsletter dentro de este funnel imaginario que estamos hablando ahora de un proyecto en la parte media, ¿no? O sea, primero ha tenido que aterrizar en nuestro proyecto, en nuestra cara, nuestro lo que sea, a través de otro tipo de canal y a partir de ahí pues nos deja su email y empieza un poco ese proceso más de curación o de recibir esos primeros emails o contactos para que nos vayan conociendo. ¿Algún error así más tocho que tengas por ahí por la recámara? ¿Qué más? Bueno, el clásico atascarse en la herramienta, ¿no? No lanzo la newsletter porque es que no sé qué herramienta coger, porque parece que todos queremos segmentar desde el principio y tal. Y es como, no, tío. Empieza con cualquier cosa, mira a ver si tiene tracción y luego ya, en base a las necesidades que tengas, ya te cambiarás, que es súper sencillo. Todas las herramientas te dejan exportar y importar. Ese también es algo que veo mucho.
Y luego, pero así uno más práctico que podamos poner así para alguien que tenga ya la newsletter, el hecho de descuidar o no personalizar el email de bienvenida. Que muchas veces se suscribe uno a una newsletter y te recibe el clásico en inglés, thanks for subscribing, y ya. No, por favor, vamos a tratar desde el minuto 1, captar la atención, empezar una relación, ¿no? E incluso ser preguntón, preguntar al suscriptor, fomentar de alguna forma. Hay gente que usa respóndeme con un emoji para saber qué opinas, ¿no? O algo así. Sí. Que no estoy diciendo crear algo súper complejo, pero fomentar la respuesta es algo, bueno, es un indicador también de cara a los servidores para entregabilidad y demás. Que luego eso da para una masterclass también de cómo hacer un buen email de bienvenida, pero eso, no descuidarlo porque es fundamental. Y además esto suele ser, ahora me tiro a la piscina, para la mayoría de las herramientas algo que nos lo ponen fácil. O sea que en la mayoría de las herramientas que se suelen mencionar para empezar a trabajar newsletter, pues tenemos la automatización de ese primer email de bienvenida. Y tengo que decirte que yo lo tengo hecho desde hace igual una semana o 2 semanas, ¿vale? Después de muchísimo tiempo, antes no lo tenía vacío tampoco, ¿vale? Pero sí que es verdad que no le había dedicado lo que merece, que es una tarde entera haciendo un poquito de retrospección de qué es lo que va a necesitar una persona cuando se suscribe. Y es que muchas veces, o por lo menos esa es la conclusión a la que yo llegué, la persona cuando se suscribe no te conoce, y además ahora con toda la capacidad que tenemos de captar suscriptores de diferentes fórmulas, la mayoría es una recomendación a lo mejor, o vienen rebotados en alguna publicación que te han visto en una red social y demás. No tiene por qué saber absolutamente nada de ti, ¿no? Y quizá es un buen sitio donde dar un poco de contexto de qué es lo que haces, cómo lo haces, quién eres, no sé. No es soltar el rollo máximo, pero bueno, que si esa persona realmente tiene un interés genuino en saber dónde se ha suscrito, pues al menos tenga ahí la info, ¿no? Así que es muy recomendable, aunque lleva curro, ¿no? Eso podemos confirmar que no es algo que se hace en 5 minutos. Pero bueno, al menos traducirlo, que al menos Eso. lo hagan. Fundamental. Bueno, esto sería como una recomendación para alguien que está empezando y es una configuración que puede hacer desde el día 1. ¿Qué pasos podríamos decir que son los que podríamos seguir para alguien que se inicia en este mundillo, para tener un producto mínimamente válido, ¿no? Que no tenga fugas, ¿no? Hemos hablado de algunos errores, pero, jolín, cosas que merece la pena tener bien hechas desde el principio. Pues a ver, yo soy muy pesada con la parte de estrategia, ¿no? Porque hay gente que, bueno, se crea la newsletter porque está de moda, porque todo el mundo ahora tiene newsletter y ya. Pero llega un punto en el que, como me lo he creado sin un foco, sin una meta o, bueno, llámalo un propósito, me canso y ya está, ¿no? Entonces yo soy fiel defensora de pensar al menos 3 cosas básicas. Bueno, yo en mi framework tengo 9 para pensar y definir la newsletter, pero lo mínimo. ¿Por qué vas a crearla? Es decir, ¿qué pieza juega dentro de tu estrategia o de tu negocio digital? ¿A quién te diriges? También es fundamental porque te va a dar luego todo el planteamiento de tipo de contenidos y demás. Claro. Y ¿cuál es tu propuesta de valor? O sea, porque una persona se tiene que suscribir, ¿qué problema le vas a resolver? Porque eso también te va a dar claves para luego cómo vas a monetizar, ¿no? O a sacarle una rentabilidad a esa newsletter. Entonces, mínimo esa tríada hay que definirla bien, porque sentándote una tarde y pensando eso, vas a sacar luego muchas más preguntas de ¿qué herramienta uso? Bueno, pues en base a lo que vayas a hacer, si necesitas monetizar desde el minuto 1, pues igual necesitas una secuencia de bienvenida. Bueno, pues ya Substack no me vale. Entonces, eso, teniendo esa triada, luego vas a sacar ya muchas cosas como frecuencias y cómo te va a diferenciar, etcétera. Fundamental, un puntito de estrategia entonces, ¿no? A la hora de empezar, porque ya vuelvo un poco a lo que comentábamos antes, la facilidad con la que ahora te puedes registrar en cualquier plataforma de este estilo, que muchas incluso tienen planes gratuitos sin límite y otras pues con un límite bastante amplio para empezar, te puede dar la sensación de que simplemente empiezo y rulo la URL de suscripción por
por Twitter o por la red social en la que esté trabajando y ya no haría falta nada más. Escribo un par de boletines y a empezar, ¿no? Y yo creo que puede ser un poco una buena forma de romper el hielo, pero a nada que le veas un pelín de futuro o a nada que te lo quieras tomar realmente en serio, creo que la estrategia forma parte del camino a recorrer. No sé si hay algún otro paso o alguna otra cosa que podrías recomendar en plan de, vale, este paso no te lo saltes porque suele ser también algo crucial luego en un futuro. Bueno, el tema de definir el contenido tipo de newsletter, ¿no? De esa... Ujú. Yo hace poco escribí que al menos para hacer una buena newsletter con un buen contenido tiene que cumplir como 3 requisitos, ¿no? Ser útil, es decir, pues que la persona se lleve un aprendizaje y si puede ser más para aplicar en su negocio, en su vida o lo que sea, pues mejor. Que inspire, es decir, que le lleve a la persona a hacer algo y por lo tanto tenga ganas de abrirte para, bueno, pues para hacer esa transformación. Y luego también que tenga la empatía de tú como creador, ponerte en la piel de esa persona que te lee y le resuelvas ese problema, esa transformación y tal. Entonces el tema de cómo vas a plantear el contenido de tu newsletter es fundamental también que lo vayas definiendo, aunque esto también con la práctica vas redefiniéndolo y vas sabiendo un poco lo que te gusta, ¿no? Pero es verdad que también está ahora la moda de no, escribe una historia y lo casas con tu CTA. Ostras, vale, que sí, que no digo que no funcione, pero ¿y qué me llevo yo? Una historia, me río, jiji, jaja y ya está, ¿no? Y la propuesta de valor que es que te compre el producto o el servicio, ostras, no. Suele ser un email diario con una historia, ¿no? Además suele ser un pack bastante recurrente. Y bueno, creo que hubo un momento en el que funcionaba muy bien y todos compramos un poco ese estilo y luego con el tiempo pues es que al final como todo, ¿no? Cuando se replica demasiado, cuando se hace de forma tan continuada, pierde efectividad y terminas desenganchándote. Yo, sinceramente, yo soy muy mal lector de newsletters. Cuando analizo un poco cómo consumo contenido y cómo voy todos los fines de semana, porque no suele ser el momento en el que a lo mejor abro alguna, ¿vale? Vamos a ser 100% sincero. Tengo esa sensación de que no estoy siendo un buen consumidor. Un poquito me siento mal. Pero por otro lado, es que digo, o bien no me ha llamado el asunto, o bien he abierto el email y luego he descubierto que pues la cafetera me está sonando y no he tenido suficiente interés en recuperarlo. O sea que no sé si es que soy solo yo o es que en general somos un poco todos así. Ya, ostras, yo estoy un poco identificada contigo también. Claro, yo estoy sesgada porque recibo muchísimas newsletters y es parte profesional también. Pero como consumidora, si me saco la chus profesional y la chus que lee newsletter, estoy un poco en tu punto y creo que tengo que pararme a hacer los básicos imprescindibles para mí de esas newsletters que leo porque me gusta leer a esa persona más allá de lo que cuente, que no solo la newsletter es contenido, sino también el remitente, ¿no? Quien lo envía. Y luego esas newsletters que a mí me motivan, ¿no? Son útiles, me inspiran o me resuelven un problema, lo que he dicho antes. Pero también he de decir que hay muchas, como tú, que las leo en diagonal o que si se me acumulan en el inbox y ya me estoy agobiando solo de ver el puntito con el número pendiente, hago borrón y cuenta nueva. Y no ha pasado nada, ¿no? No tengo la sensación de decir, ostras, ¿de qué habría hablado esta persona? Tengo como 2 tipos de newsletters, las que da igual si archivo sin leer y otras que al menos abro para ver un poco, escanear rápidamente. Pero bueno, yo creo que es algo muy personal y que depende del punto en el que estés con el formato. Hay gente que se leerá todas las newsletters y responderá y tal. O, bueno, pues ya está, si no te he abierto esta semana, no pasa absolutamente nada. Nosotros es que estamos muy cejados porque estamos en este mundillo y al final, bueno. Sí.
Sí, pero pasa en el resto de redes y en el resto de... O sea, creo que es aplicable a cualquier espacio donde se pueda crear contenido, que a lo mejor el inbox es un poco más, pum, te llega directo a tu casa, ¿no? Pero puedes estar en Twitter y normalmente no leer nada, simplemente hacer un scroll vertical, Sí, o un YouTube poco o básico. podcast, sí, sí. Exacto. Hay que ser Sí. selectivo al final. Entonces, sí, la reflexión final, después de darle vueltas a todo esto y a ver qué opinas tú, es que cuando somos creadores tendemos a hacer un análisis como muy de ¿por qué no ha abierto el email? O joder, qué liada con este asunto, o fíjate que el tema de esta semana no tiene interés, no sé qué. Y luego cuando estás desde el punto de vista de consumidor es como, me da pela todo, me da igual, O sea, como que tengamos un poco también esa calma de decir, bueno, pues esta semana no ha ido bien, pero quizá no hay nada que tocar o está todo bien, vamos a seguir adelante, ¿no? Sí, aparte que eso nos pasa mucho, es como, no, esta semana voy a pasar este enlace porque, bueno, todo el mundo va a abrir el email y todo el mundo va a estar Mm. súper atento a ese enlace. Sí, Y luego ya no lo pongo más, ese enlace, ¿no? A mí me ha pasado hace poco con el estudio. No, pues ya, ¿cómo lo voy a volver a repetir si ya todo el mundo se supone que ya sabe lo del estudio? Pues claro, no, o sea, tú sabes lo del estudio, pero la gente que te lee igual es que no te ha abierto, no ha hecho scroll hasta llegar a esa parte. claro. Y eso es verdad que debemos ser más empáticos desde el punto de vista, con el punto de vista del lector que nosotros, yo y yo. No somos los únicos que mandamos newsletter, hay mucha más competencia, ¿no? En la bandeja de entrada. 100%. Y relajar un poco el nivel de exigencia, al menos con nosotros mismos, ¿no? Que a veces da la sensación de que estamos haciendo cosas mal cuando es que la vida te atropella muchas veces como consumidor y no tienes por qué estar siempre al nivel de me abro todo, leo todo y veo todo. Incluso también, pues, no tiene por qué interesarte todos los días todo lo que se publica, así que está bien, ¿no? No sé, una de las dudas o una de las cuestiones que se puede plantear a partir de aquí es, ¿hay alguna opción sobre todo con el tiempo, ¿no? Porque al final una newsletter tiende a acompañarte durante mucho tiempo cuando tienes interés en ella, pero sí que tengo la sensación, o por lo menos yo también como consumidor que te decía antes, he perdido a veces el interés a lo largo del tiempo en determinado remitente o determinada newsletter. No sé si hay la opción o hay alguna estrategia que tú hayas visto que pueda ser inteligente a la hora de intentar evitar esto, ¿no? No sé si cambiando formato, haciendo colaboraciones, cruzando, no lo sé. O simplemente pasa por captar más gente en la lista y ir renovando. Sí, bueno, eso es básico, ¿no? No podemos pretender que una persona que se suscribió en su día porque quería empezar a una newsletter ya ha perdido el interés y no puedo pretender, ¿no? Que siga suscrita, ¿no? Como en mi caso o con cualquier otra problemática. O sea, al final la vida del suscriptor es un ciclo que ahora está y mañana me doy de baja y no pasa nada porque te des de baja. Mejor que te des de baja a que estés ahí sin abrirme, ¿no? Que muchas veces cuesta dinero. Entonces, más allá de eso, lo que has planteado tú de que constantemente estemos metiendo gente en la lista de suscriptores, bueno, pues lo más adecuado. Antes de decir, bueno, es que como hay gente que siempre se va a dar de baja, no gusta la newsletter, voy a darle una vuelta al formato. A ver, siempre está bien experimentar con el formato y tal, pero que sea porque tú quieres, no porque estás viendo que hay bajas. Es que las bajas no las puedes controlar, solo puedes controlar la calidad que tú hagas y que esté siendo coherente con la propuesta de valor que has dado desde el principio, porque esa es Claro. otra. En newsletters que te suscribes porque, bueno, pues te decían que iban a contar X cosas, de repente, bueno, ha visto que hay otra tendencia y ya empiezo a hablar de eso, bueno, pues a mí eso ahora no me interesa, ¿no? Entonces, bueno, tener claro que el ciclo de vida del suscriptor es determinado y también te digo, hay gente que a mí se me ha dado de baja y con el paso del tiempo se han dado de alta otra vez porque vuelven a estar en el mood, ¿no? De, bueno, pues quiero Claro. seguir informándome. O sea que esto es muy estoico, ¿no? Que lo único que depende de nosotros es lo que hagamos, el contenido y lo que, bueno, aportemos a la audiencia, pero lo que hagan ellos ya, pues ya está. Claro. Digamos que podemos seguir manteniendo el foco en aportar calidad, en respetar un poco la temática en la que estamos por intentar mantener un poco de cordura, ¿no? en nuestra cabeza a la hora de generar contenido. Y
tiene mucho sentido lo que decías en cuanto al comportamiento cíclico. Es una cosa que yo también analizaba hace un tiempo y de la que me molaría escribir, y es, pues hay temporadas que entro a Twitter y a lo mejor es mi red social favorita y hay meses que ni la abro. O sea, tenemos cierto comportamiento muy cíclico en los diferentes canales, y a lo mejor en una temporada leo todos los fines de semana las newsletters y otra pues no, ni siquiera entro al correo. Y no tiene, incluso puede no tener que ver con vacaciones o tal, simplemente ahora no estoy en no me está apeteciendo, y ahora de repente escucho todos los días podcast a todas horas, cosas así. Que si las vemos en nosotros mismos, pues entenderemos un poco también a nuestra audiencia, ¿no? O sea, que me parece también una buena reflexión. Vamos con lo que nos preocupaba y lo que decíamos ahora que debemos de mantener en cualquier caso, es el crecimiento dentro de nuestras listas. ¿Cómo podemos hacer que las listas se mantengan en esa evolución creciente, que vayan ganando suscriptores de forma constante, y si puede ser con picos, pues ya increíble? La pregunta del millón. Mm. Pues a ver, es verdad que no existe la fórmula mágica porque, joroba, yo he hablado con un montón de creadores de newsletter y es que a lo que le funciona a uno, a lo mejor a otros no, de distintos motivos, por lo bueno que sea en otros formatos, por el público que tenga, por el sector en el que te mueva. Entonces eso hay que partir de la base. Pero lo que he dicho antes, no podemos pretender que la newsletter sea el top of the funnel, por lo tanto tenemos que tener una estrategia multicanalidad. Te digo que estés en Twitter, en LinkedIn, en Instagram, en TikTok, no, porque te va a volver loco. Pero si al menos apoyarte en una red social, porque ahí te va a descubrir la gente, y ahí ir trabajando, ¿no? Ese flujo de me tienen que comprar o tienen que estar de acuerdo con lo que yo digo en abierto para que luego se vayan a mi newsletter, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, la multicanalidad es clave hoy en día, nos guste o no, porque, a ver, también está la estrategia que está súper, de hecho en el estudio ha crecido bastante, en el estudio de newsletter que publica hace poco, que es el hecho de esas colaboraciones cruzadas, ¿no? Apoyarte en audiencias de otros. Bueno, sí, tiene sentido, pero llega un punto en el que, de nuevo, los ecos del contenido siempre estamos apareciendo en los mismos sitios y la gente ya está harto de, bueno, pues ya sabe que tienes una newsletter y no se va a suscribir, ¿no? Entonces, alianza estratégica está bien. Lo suyo sería saltar o salir del círculo de todos, que eso es el reto y donde hay que trabajar para llegar a gente que no esté, bueno, pues en nuestros satélites. Lead Magnet, ¿no? Pero Lead Magnet entendido en el 2024 y no en el 2015, que eran los típicos ebook que nadie lee. Total. Sino pues Lead Magnet más pensados en mantener el contacto con el suscriptor el mayor tiempo posible, pues los típicos cursos por email, o te entrego un lead magnet pero segmentado en distintos días para que empiece a conocernos, a comprar de nuevo lo que nosotros vendemos. Bueno, vendemos como ideas, no vender ya de primera. Y bueno, y luego tú estás con el SEO, no deja de ser otra herramienta súper interesante, y cuanto más nicho sea, ¿no? De cola larga, mucho mejor para, bueno, pues que te traiga suscriptores más o menos cualificados que quieran aprender más de tu newsletter. Brutal. El hacer, fíjate, SEO para newsletter es algo que hasta hace muy poco ni te hubieras podido plantear, en el sentido de que, bueno, puedo escribir en un blog, ¿no? Y del blog puedo llevarme el tráfico y tal, pero prácticamente ahora podemos decir que, yo que sé, gracias a Substack puedes llegar a encontrar gente que busque dentro de la propia aplicación y te encuentre con alguna de las últimas newsletters que has enviado, o incluso ahora cómo se entremezcla con las notes, ¿no? de la propia app, pues también hay gente que te descubre por determinadas temáticas a través de una nota. Vendría a ser un poco como un trabajo en redes que mencionabas, y que para mí me parece como fundamental, o sea, es imprescindible. ¿Alguna experiencia de cliente, puede ser en este sentido o en otro, que digas, hostia, esto de cliente o de newsletter que conozcas, o algo que te haya marcado y hayas dicho, esto puede ser interesante que me lo apunte porque en algún momento dado lo voy a utilizar?
pero bueno, sin ir más lejos, alguien que tú conoces, que justo he publicado hace poco el episodio con Jorge Vox de Cosas de Freelance. Ostras, él es increíble todas las palancas que ha tocado en tan poco tiempo, en menos de un año, y le está viniendo de coña para crecer. Yo que sé, algo que a mí nunca se me hubiera ocurrido. Él usa una automatización en LinkedIn con una herramienta y tal, que lo que hace es buscar perfiles, ¿no? Potenciales suscriptores o potenciales lectores de tu newsletter, y lo que hace es, como a puerta fría, escribirlo a través de esa automatización en LinkedIn, y si no me responde, a ver, no dice suscríbete a mi newsletter directamente, sino Claro. esto es el arte de engatusar, ¿no? Pero bueno, resumiendo, Exacto. si no le responden, a la semana o así, dice, hey, un ejemplo de newsletter que te... Y el tío creo que crece 1 o 2 al día. O sea, y es una automatización que a mí nunca se me hubiera pasado por la cabeza ir a puerta fría buscando suscriptores, ¿no? Que estamos muy acostumbrados a la puerta fría para captar ventas, pero para captar suscriptores es como extrapolar, ¿no? Sí. Los clientes a suscriptores, y eso me ha parecido bastante interesante hacerlo. Yo he escuchado la entrevista muy atento porque ha dejado insights muy, muy pepinos. Dejaremos también el enlace a la entrevista. Brutal el crecimiento. Yo no estaba al tanto de la cifra de suscriptores, o por lo menos de la evolución, ¿no? de tan rápida. Cuando ha empezado a decir toda la serie de resortes, palancas, cosas que ha ido utilizando, también me he quedado, vaya, que me ha parecido espectacular. El tema de la automatización, en este caso, pues es que, claro, cuando empiezas a tomar tu newsletter como un proyecto serio y a invertir tiempo y algo de recursos económicos, empiezas a ver otro abanico de posibilidades, ¿no? Entiendo que habrá gente que incluso puede llegar a invertir en aparecer en otras newsletters, pues a cambio de determinado montante económico, o yo qué sé, incluso algo de campañas en redes sociales o en Google, no lo sé. Esto también puede ser prácticas que puedan en algún momento dado ser interesantes, Y sobre ¿no? todo también algo que extrapolo de Jorge, y que es que lo que decíamos en la pregunta anterior, ¿no? De técnicas para crecer. Es que más que técnicas, muchas veces es la proactividad que tengas tú para buscarte esas estrategias de aparecer donde está tu público, ¿no? Yo qué sé, tiene sentido colaborar con otros agentes del sector donde esté tu público. Ostras, pues tengo una reunión con ellos y ves cómo podéis colaborar de forma de que los dos ganéis, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta hoy en día, que hay que tratar la newsletter eso como un negocio, que al final, bueno, pues si tu potencial cliente es un suscriptor, pues hay que hacer los esfuerzos en conseguir esos suscriptores para luego engatusarlos, ¿no? Y también algo que marca también la diferencia, lo que hemos hablado de cómo hemos empezado esta charla, las newsletters que resuelven un problema concreto a las newsletters que cuentan una historia y el problema concreto lo resuelven bajo algo de pago, ¿no? Probablemente si Jorge no hiciera la newsletter que hace, que aporta un montón de contenido de valor de forma gratuita, pues da igual que hagas muchas automatizaciones, que la gente probablemente no se te suscriba, claro, porque no vea, ¿no? Y el cariño que se le pone en todo, en el contenido, en la línea visual, o sea, es que hay muchas cosas que podemos hablar, pero es que no es fácil hacer una newsletter que reporte, ¿no? Ese crecimiento o ese caso de éxito. Sí, sí, es brutal, y también pues recomendaremos a la gente que se pase por su newsletter para poder experimentar en primera persona cuáles son esos enfoques y, bueno, todo el trabajo que hace Jorge. Sí, parece que está esto patrocinado por Jorge, pero no, es que la verdad justo lo tengo reciente y me parece bastante interesante. Nos ha impactado a todos como mucho, ¿no? Y creo que es interesante. Al hilo de esto, porque Jorge también habla un poco de que en este tiempo ha conseguido sacarle ya rentabilidad económica al proyecto. ¿Cuánto tiempo podríamos decir que tarda una newsletter en poder empezar a asomar la parte económica o empezar a facturar algo, ¿no? Un retorno económico? Voy a hacerme deseo y voy a responder con un depende. Vaya, porque siempre lo mejor para los SEOs. Porque, joder, al final es que depende mucho de la implicación del sector en el que te muevas, ¿no? De cuánto dinero tengan, cómo de acostumbrados están a pagar o no, de los contactos que tengas.
y del producto que hagas que merezca la pena, aparte de los dotes de venta que tengas, que esos son fundamentales. Planteando lo que te digo, ¿no? Una newsletter con la parte así estratégica de vale, este es mi público objetivo, voy a captar solo a este público objetivo y no voy a hacer que cualquier persona se suscriba a mi newsletter por el hecho de crecer, ¿no? Que claro, si tenemos una lista que no está acorde con los productos que vamos a vender, da igual que tenga 10.000 que te vas a comer los mocos. Y eso, o sea, yo lo he experimentado. Yo prefiero crecer muy gota a gota, pero sé que el porcentaje de conversión cuando lanzo algo es superior a que si tengo miles y miles de suscriptores, ¿no? Entonces, a ver, es que no me atrevo a decir, no lo tengo medido tampoco. Como depende un poco de, ya te digo, de tantos factores y también del producto que saques, para eso lo más recomendable es plantear una escalera de valor, ¿no? Lo que se dice, ¿no? De que yo esos errores los he cometido y por eso ahora soy consciente de que, joroba, empieza con un producto bajo, mide si tiene interés y la gente te lo compra, porque luego a esa gente es más fácil venderle un producto de ingreso medio y luego ya tu producto estrella, ¿no? Y ir subiendo como los productos por ingresos. Eso es el consejo así que puedo dar, pero no te sé decir, pues que en 6 meses tienes ya un MRR de tanto, ¿sabes? Dependerá mucho de muchos factores, claro, y es totalmente comprensible. No hay sería la leche poder decir una cifra así como lo típico de la conversión en el sector e-commerce es del 2% o del 1%. No, claro que es un poco, es muchísimo más complejo, ¿no? Pero sí que podemos decir que algunas de las variables van a ser si, por ejemplo, el tema es muy nicho y tú lo quieres monetizar con un producto que resuelve un tema muy concreto, pues quizá te hace falta muy poca gente y enseguida puedes empezar a vender. O si te estás enfocando, por ejemplo, en vender espacio publicitario dentro de la propia newsletter, pues el proceso va a ser pues más largo porque vas a necesitar cifras, vas a necesitar volumen, crecimiento, ¿no? Puede ir un poco por ahí. El tema también dependerá muchísimo del sector. Entiendo que habrá sectores en los que la gente incluso anunciantes, aunque tengas una lista pequeña, enseguida les va a interesar, y otros en los que, pues oye, necesito mucho volumen porque es un tema muy genérico el que vendes o del que tratas y no hay tanto interés en la masa, ¿no? Entonces, bueno, por ahí irán un poco los tiros. Sí, siempre el nicho versus lo genérico aplica tanto para patrocinios como para productos propios. Pero sí, hay que tener en cuenta múltiples factores y no nos olvidemos de la autoridad que tú te estés construyendo con el contenido que vas publicando con cierta frecuencia para que luego sea más fácil convencer a alguien cuando lanzas un producto o diga, no, o sea, no me aportas nada en el email que envías, ¿por qué te voy a comprar algo? No, porque voy a soltar dinero. Si tú también quieres tener tu propia newsletter, te voy a dejar un vídeo donde explico paso a paso cómo puedes empezar a hacerlo con la plataforma de Substack.